Pues espero que se encuentren bien, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Josué. Hoy vamos a estar en el capítulo número 2 del libro de Josué. Y como hemos estado estudiando, el libro de Josué describe este proceso a través del cual el pueblo de Dios cambia de muchas formas. Cambia, en lo más obvio, en convertirse a lo mejor de una sociedad nómada, podríamos decir, a una establecida. En este proceso, en este libro vemos esa transición entre recibir el maná y empezar a cosechar de la tierra prometida. Vamos a ver cómo empieza la repartición de los lugares que van conquistando. Pero algo importante es que nosotros podemos ver también esta imagen de lo que sucede en nuestras vidas. Podemos ver estas imágenes o representaciones en nuestras vidas. Hemos hablado en varias ocasiones que el libro de Josué también podemos verlo y entenderlo, y lo vamos a seguir repitiendo hasta que se nos quede por lo menos hasta la mitad de Josué. Podemos ver cómo debe de verse la vida del creyente. La tierra prometida representa eso. Ahora, no hemos desde que empezamos Josué ido a este capítulo, pero no sé si recuerdan cuando estábamos en los últimos capítulos de Hebreos. No lo vamos a leer porque ya lo estuvimos leyendo, pero recuerden los últimos capítulos de Hebreos. El autor de Hebreos describe lo siguiente, que la tierra prometida no era el reposo, dice, porque si hubiera sido el reposo final no hubiera hablado de otro. Entonces, nosotros hemos dicho que la tierra prometida que describe aquí Josué no representa el cielo, sino representa esta vida del creyente, llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos a un pueblo en el libro de Éxodo viviendo en su pecado, en esclavitud. Ellos claman a Dios y entonces Dios les contesta y les manda un Salvador. Entonces vemos ahí después la imagen de la sangre del Cordero a través de la Pascua y son librados de su vida de esclavitud, nuestra vida de pecado. Vemos después una imagen del bautizo o bautismo, Mar Rojo. Entonces podemos ver que todos son bautizados. Más adelante nosotros estuvimos estudiando durante varias semanas cuando se da la ley y entonces Dios se relaciona con su pueblo y les describe sus principios y sus preceptos. De la misma manera a nosotros nos es dada el pan de vida, también cuando vimos con la hermana Jesucristo, pero también cuando leíamos esto, veíamos esta frase que Jesucristo decía, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entonces Dios da su palabra a nosotros como creyentes y ahora podemos vivir no según nos parezca, sino bajo los principios del reino de Cristo, ¿no? Después nosotros encontramos, llegando aquí al libro de Josué, la entrada a este nuevo lugar con varios, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la onda. Varios retos. Pero encontramos algo que va a dividir la forma en la que se conduce el pueblo de Israel y es nuevamente el atravesar ahora el río Jordán, que representa la llenura del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a estar un poquito antes de ese momento que vamos a leer en el capítulo 3, vamos a comenzar en el capítulo 2 y es interesante que vamos a encontrar casi en el mismo capítulo pero del libro, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, un paralelo importante para entender esto. Me gustaría que pudiéramos ver esto como el propósito del poder de Dios o el propósito de la llenura de Dios. Josué capítulo 2, ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3, 4. Josué
¿Alguien me podría ayudar a lo mejor a leerlos del 1, 2 y 3? Ok. Entonces, nosotros vemos que esta historia inicia con una historia ya avanzada. Ahorita les voy a decir por qué. Nos empieza a decir que Josué del que estamos hablando, hijo de Nun, que envió desde Sitín 2 espías. Dice, yo te dice la palabra, y podría hacer una repetición, pero es para que quede claro. Espías secretamente, y lo cual es pues, bastante obvio. Si son espías, pues, debe ser secretamente. Pero vamos a ver que no sucedió ni secretamente ni realmente fueron espías. Se convirtieron en algo más parecido a embajadores. Dice, y ellos fueron, y dice, anda, reconoces la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y muchos cuando vamos leyendo decimos, bueno, ¿y qué fueron a hacer estos cuates allá, no? Podría ser una pregunta legítima. Ahora, hay muchos, y en serio hay muchos teólogos, que se rasgan las vestiduras y han llegado casi a la conclusión, bueno, a la conclusión errónea, y ahorita vamos a ver por qué, de decir que esta palabra no está bien traducida, que Rahab no era una ramera, que en el hebreo la palabra que se utiliza aquí podría ser utilizada indistintamente como ramera o como persona que cuidaba de la ciudad o como persona que hacía como que ayudaba en alguna tarea de aseo, porque a ellos les da como, no puede ser que los espías sigan en esa casa. Pero cuando nosotros llegamos, y es donde se cae toda esa onda rara, llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el libro de Hebreos, en el libro de Santiago, utiliza la palabra ramera, y no hay así como para otra. Entonces, Rahab era lo que describe la palabra que era. Ahorita vamos a hablar un poco del carácter de Rahab en esta parte. Pero dice que ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, lo cual es bastante obvio porque llegan a la ciudad, entran a la ciudad y las personas obviamente iban a ver pues que no eran del lugar. Diferente idioma, diferente a lo mejor forma en que se veían, costumbres, forma de hablar, tonito. Recuerdo una ocasión cuando mi esposa y yo nos fuimos a vivir un tiempo a Sinaloa, llegamos, ya acomodamos las cosas y el primer día salí a la tienda y le pedí algo a la señora, ya ni me acuerdo, me dice, no eres de aquí, ¿verdad? O sea, 30 segundos le tomó de escribir, o sea, decir, no eres de aquí. Entonces, digo, era normal que ellos pudieran ser descubiertos. Entonces, generalmente, en ese tiempo, las prostitutas o rameras tenían sus casas pegadas o incrustadas al muro, y no solamente eran casas de prostitución, sino eran lugares donde los viajeros podían hospedarse, eran como tipo posadas baratas, donde podían hospedarse, y como pues había de todo tipo de personas malas ahí, entonces pasaban desapercibidos. Entonces era el lugar donde cualquier forastero se hospedaría. Ahora, dice, y posaron allí. Versículo 2, ¿lo puede leer alguien otra vez? Ok, vámonos al libro de Hechos. Quiero que leamos algo y espero que podamos entender el paralelo. Capítulo 1 de Hechos, en el versículo 4, sabemos que está hablando de Jesucristo. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Bueno, es más, vámonos a Mateo primero. Mateo último, 28-16, dice, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí vamos al libro de Hechos. Dice versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, estos bien locochones que se habían reunido preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estamos leyendo el libro de Josué, nosotros también tenemos que recordar que Josué es un prototipo de Jesucristo. Entonces están a punto de entrar a la tierra prometida. Y Josué envía a estos hombres y les dice, vayan y espíen la tierra. Acuérdense, siguiente capítulo vamos a ver cómo cruzan el Jordán. Entonces están a punto de cruzar el Jordán, primero los envía a espiar la tierra. Ahora, como les decía, era obvio que si eran espías tenían que ir secretamente, pero interesantemente ellos pensaban que iban a algo, pero conocemos la historia, ¿no? Ya creo que ninguno es nuevo para no conocerla. Todo se descubre. Entonces cruzan. Y por eso les digo que podemos, o que estuviéramos viendo una historia que está ya comenzada, porque cuando cruzan, vemos que se hospedan en la casa de Rahab, como estamos leyendo, y dice que mandó el rey y le dijo, oye, hay unos cuates ahí que son de Israel. Eso quiere decir que alguien que estuvo ahí, o alguien que los vio de ahí, le dijo al rey, oye, estos son de Israel, y Rahab para ese punto ya los había escondido. Eso quiere decir que hubo una conversación anterior a eso, que no la sabemos, sino que nunca la sabremos. O algo que vio, o algo que percibió, pero que la llevó a la convicción de que tenía que salvar a estos hombres. Ahora, espero no estarlos revolviendo. Primero, son enviados, supuestamente como espías, pero les digo, se convirtieron en embajadores, porque a través de su presencia ahí, personas fueron convencidas del temor de Dios. Y ahorita vamos a hablar de ese carácter de Rahab. Pero fueron convencidas y fueron salvas de la destrucción venidera. Ahora, esto es un símbolo de la gran comisión. Esto es lo que estaban haciendo ellos, y esto es algo que podemos ver más adelante en el libro de Hechos. Ahora, esto es algo muy importante. Ellos pudieron haber dicho lo siguiente, bueno, nos enviaron, estamos en la tierra prometida, pues Jericó se ve bonito, está cómodo, ya tenemos amigos por acá, ¿cómo ven si nos quedamos? Y pudieron haber estado así. Y bueno, pues que envía a otros espías, porque nosotros ya escogimos nuestro pedacito de la ciudad. Cuando leemos el libro de Romanos, cuando leemos los evangelios, primero le dice a Jesús a sus discípulos, envío como ovejas en medio de lobos. Entonces es una posición difícil, pero también el libro de Romanos, y lo hemos leído mucho últimamente, dice, bueno, primero Juan, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. También en el libro de Corintios, cuando nos habla de que no nos juntemos con ciertas personas, dice, no con todos los pecadores y con todos los fornicarios, sino con los que, porque si ese fuera el caso, se tendrían que salir del mundo. Y después, ahora sí, cuando llegamos a Romanos, dice, no os conforméis a este mundo. Entonces, todo esto porque quiero decir lo siguiente. Así como estos espías, así como estos hombres, que pensaron que eran espías, pero terminaron siendo embajadores, posiblemente tú pienses que eres abogado, pero eres embajador. Posiblemente pienses que eres médico, pero eres embajador. Posiblemente pienses que eres ingeniero, maestro, carpintero, lo que digas y mandes. Pero Dios te puso en un lugar específico. No puso a nadie más, sino te puso a ti para dar testimonio. Y sería muy peligroso que te acomodaras en tu posición de, no, pues es que yo vine a picar piedra o a cortar madera. Porque eso Dios no es el plan final. Nosotros nos damos cuenta, y ahorita volvimos a leer, ya lo sabíamos, que fuimos llamados a ser discípulos. Muchas veces cometemos el error de pensar que el hacer discípulos es en los grandes eventos, en las conferencias,
Pero no es ahí, así no es como se hacen los discípulos generalmente. Ya hemos hecho esta pregunta otras veces, pero para fines estadísticos la vamos a volver a hacer. ¿Quién fue ganado en un evento, un mega evento evangelístico, que de los que están aquí? ¿Quién fue ganado ahí para Cristo? ¿Quién le compartieron el evangelio así uno a uno? Casi todos. Alguien. Entonces, si nos vamos por el mandamiento y por la estadística, nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de personas hemos sido ganados por el ejemplo de alguien, por el testimonio de alguien, porque alguien invirtió tiempo. Y esto es lo que nosotros, me gustaría que el día de hoy empezáramos a ver cuál es el propósito de haber sido enviado. El propósito de haber sido enviado era el preparar el camino. Y tú puedes decir, bueno, es que eso se escucha medio raro porque eso es lo que... No que lo que dijo, lo que hizo Juan el Bautista, precisamente. Esa era la tarea del profeta, del que hablaba de parte de Dios. Preparad el camino del Señor. La semana pasada, el domingo, estuvimos, ¿sí fue el domingo? Sí. El domingo estuvimos hablando de esto, que Dios puede y quiere ganar a las personas, que Dios puede y quiere ganar a tu hermano, a tu familia. Tú solamente tienes que estar ahí, hacer lo que te está pidiendo, dar el paso de fe. Y Él derrama de su espíritu, Él derrama en esa simbología que veamos de su agua viva. Pero necesitas estar ahí. Y entonces Dios quería salvar a Rahab, ¿sí o no? Él quería salvar a Rahab. Él la había pensado como introducirla en su genealogía. Por supuesto. Digo, una de las cosas que creemos y decimos como creyentes es que Dios es omnipotente, ¿no? Omnisciente, todo lo sabe. Entonces esto no se escapa de lo de Rahab, de su omnisciencia. Entonces Dios, ¿recuerdas a la mujer samaritana que nosotros vemos en el libro de Juan? Esas palabras son muy interesantes porque dice, le fue necesario pasar por Samaria. Quería encontrarse con la mujer samaritana. Y de la misma manera quería que Rahab fuera salva. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un corazón que había sido preparado. Como en esta historia, no sabemos los detalles. No sabemos qué pasó, que llevó a esta mujer a tal convicción. Pero sí podemos saber algo, que Dios trató eso con su corazón. ¿Y qué tenían que hacer los espías? Estar ahí. Si ves, realmente no se ve mucho, por lo menos en este capítulo, de el equipo que llevaban, de sus binoculares o de su reporte. No se habla mucho de eso. Porque el plan que Dios tenía ya se había ejecutado. Realmente el propósito es que ellos pudieran ver y que hoy nosotros pudiéramos entender que Dios ya había actuado. ¿Por qué? Vamos a volver a leer esto. Vamos nuevamente a Josué. Espero no estarlos perdiendo. Entonces, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Entonces por eso les decía, ya había habido algo para que ellos los escondieran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ellos los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos, y te animo a que subrayes esta palabra, de lino, que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, lo cual, pasó algo de tiempo, ¿no? Vamos a leer esto con mucho detenimiento. Sé que Jehová, primera cosa, conocía el nombre de Dios. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ahora, a lo que me refiero que conocía el nombre de Dios no es que específicamente hubiera pronunciado el nombre de Dios, sino que ella sabía quién era el Dios de ellos. A eso es a lo que me refiero. Porque el temor
de vosotros ha caído sobre nosotros. Dios ya había hecho la obra en medio de Jericó y el pueblo ni siquiera se había acercado. Esto es algo muy importante para nosotros entender el día de hoy. Mucho más cuando estamos batallando con algún problema, decisión, enfermedad o circunstancia cual sea. A Dios no lo sorprendió. A ti sí, a mí, pero a Dios no. Él ya lo sabe. Y a veces, ¿y si lo sabía por qué? Vuelvo a repetir, nosotros vamos a ver que la vida del creyente está llena de retos, con el propósito de desarrollar y de probar la fe, y que a través de estas circunstancias podamos conocer quién es Dios. No para que Abraham pudiera tener una tierra, era necesaria salir de la propia. Para que pudiera conocer a un padre, tenía que despojarse del suyo. Para que pudiera conocer su escudo, tenía que estar en peligro. Y así con cada atributo que nosotros vemos descrito en el libro de Génesis, el Dios que me ve, mi escudo, mi fortaleza, mi estandarte, eran necesarias esas circunstancias. No siempre son agradables, pero lo agradable siempre va a ser, y también como hablamos 2 domingos anteriores, que Dios sí está ahí. Entonces, Dios ya había hecho el trabajo y había puesto temor sobre las personas de ese lugar. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, estamos hablando de una mujer inconversa y de una reputación muy dudosa. ¿Sí entiendes quién es la que está haciendo esta confesión? Quiero que lo podamos notar porque eso es algo muy importante. Entonces, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron. Ahora, me gustaría que te pudieras preguntar esto. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Las montañas estaban de un lado, el río Jordán estaba del otro. Dice, váyanse a esconder al río, a las montañas, 3 días para que vayan y retachen, y ya después se van y se reúnen con su pueblo. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.
Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ahora nuevamente vemos este cordón era un cordón color rojo de lino. Ahora es interesante. Bueno, primero la primera cosa que les decía. Bueno, vamos a terminar de leer. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Les decía, ¿cómo es que llegaron a la conclusión de que ellos tenían la autoridad de salvar a Rahab? O sea, ven a esta mujer, le dice, sí, nos va... O sea, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión? De que, bueno, es que no sé, a lo mejor Dios no quiere salvarte, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Una. Segunda, ¿cómo es que se les ocurrió esta cosilla del cordoncito? O sea, ¿de dónde se sacaron esa de un cordón, pon? Siguiente. No solamente quedó con ellos, sino mi familia también tiene que salvarse. Sí, también tu familia. Y llegaron al punto de, si no, sobre nuestra cabeza. Ahora, van y ellos le dicen, vamos a estar libres de este juramento si tú nos delatas, ¿no? Ahora sí que por si las dudas. Quiero que consideremos lo siguiente, por esto que acabamos de hablar. Primero, como les decía, ellos fueron enviados con un propósito. Era el de espiar la tierra. Llegando allí, descubrieron que el verdadero trabajo ya lo había hecho Dios. Si querían atemorizar, si querían preparar, Dios ya había preparado, Dios ya había transitado por ahí. Entonces, cuando hablamos acerca de ir, y en un sentido vamos a llamar de poseer la tierra, de salvar o de predicar o de anunciar, la primera cosa que tenemos que saber cuando Dios da la encomienda de ir a ser discípulos es que Dios prepara los corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero a pesar de ser la obra del Espíritu Santo, nos pide estar ahí, nos pide hablar, nos pide testificar. Pero ojo, necesitas depender de Dios y de su Espíritu para hacer la obra. Palabras por palabras no sirven. Necesitas ir a quienes Dios ha preparado su corazón. Por eso necesitas escuchar, estar siendo dirigido por Él. Ahora, vemos que la persona con la que ellos se acercan, la persona con la que ellos caen, no es que ellos hubieran dicho, siento de mi corazón ir con Rahab la ramera. Creo que no es necesariamente ese el punto. La cosa es que Dios, por las circunstancias, los puso ahí. Y eso es a donde quiero llegar. Dios te puso en un lugar, en un trabajo, en una escuela, en una familia. Ese es el lugar para hablar. Una persona que hace tiempo habló conmigo, me dijo, yo siento de Dios de irme a Francia. Pues yo también. Digo, ¿quién no? Y digo, si puedes, ve. Pero si no puedes, empieza en el lugar donde estás. Pero ¿cómo lo hago? Es que nos complicamos tanto. Es simplemente habla, donde sea donde estés, en la tienda, con el mecánico, con el señor de la grúa. Yo me acuerdo, ahorita la semana que tuve que ir con la grúa, me acordé hace un tiempo que hubo una rachita de, pues, como 5 veces duro del carro descomponiéndose. Dije, pues a lo mejor quieres que le hable al mecánico y al de la grúa. Y llegó el de la grúa y me subí con él y le fui compartiendo. Y cuando llegamos al mecánico ya había recibido al señor, ¿no? Y dice, posiblemente ese es todo el asunto. Y se dejó de descomponer el carro, ¿no? Como una vez te comenté, antes me paraba mucho en los retenes. Y le dije, Dios, órale, lo que voy a hacer es que cada vez que me paren al policía le voy a compartir. Nunca me volvieron a parar. El otro no quiere que comparta, ¿no? Pero necesitamos estar abiertos a eso, que es en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora,
estamos ahí y vemos que la persona pudiera ser no a lo mejor grata para la santidad de los israelitas, pero ellos no eran mejor que ella, ellos también habían sido esclavos. Y esta mujer era esclava en otro sentido, en otros sentidos. Así como ellos, ella también estaba destinada a la destrucción. Ahora, si ellos no hubieran mostrado para con ella, ¿qué característica dirían? Para con ella, ¿qué mostraron? Misericordia, ella hubiera sido destruida. Claro, sabemos, vas a decir, sí, pastor, pero Dios tenía planes. Sí, pero espera, era necesario que ellos mostraran esa misericordia. Hablar es un acto de misericordia. No solamente un acto de misericordia, sino un acto de obediencia. Pero vamos a dejar aquí con la misericordia. Ella, ¿hacia dónde estaba destinada? A la destrucción. En Egipto era el ángel. En Jericó era el ejército. Pero era destrucción. Iban a destruir a todos. Ahora, interesantemente, en Egipto, ellos pintan con la sangre del cordero los dinteles. Y veíamos esto, se asemejaba algo un poco a la cruz. Ahora, interesantemente, las prostitutas en ese lugar o en ese tiempo pintaban la orillita de sus ventanas de rojo para decir que había una prostituta ahí. Ahora, es interesante y yo estoy convencido de que no es coincidencia que estaba la franja roja y una cruzando en señal de este cordón de lino, color rojo. Esta casa va a ser salvada. Nuevamente volvemos a ver la cruz. Puedo decir, ay, bueno, es coincidencia, yo no lo veo así, pero bueno. Ahora, siguiente cosa interesante, podemos ver, y creo que no estamos tratando de espiritualizar todo, pero son cosas interesantes que deben de despertar en nosotros algunos versículos. ¿Fueron cubiertos bajo qué? Lino. Ahora, esta cuerdita también era de lino. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nos describe, dice que los santos fueron vestidos de lino fino, y es la misma vestidura de los sacerdotes, la cual es la justicia. Ahora, sabemos que nuestra justicia es la imputada por Cristo Jesús, y vemos una imagen bonita de esta mujer con esta historial horrible, y estos hombres también siendo cubiertos por el lino que simboliza más adelante la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, nada más vamos a llegar hasta ahí. Ahora vamos a regresarnos un poquito. Quiero que podamos ver algunos aspectos importantes del carácter de Rahab en este camino. Lo primero que quiero que noten, vamos a ver, es su condición totalmente, ¿qué palabra podemos usar? A la degeneración que había llegado. Una era su profesión. Número 2, que no podemos pasar por alto. ¿Cómo fue que salvó a los espías? Diciendo una mentira. Ahora, no era una simple mentira, porque, bueno, ese era el primer pecado, mentira. Después, falso testigo, porque dijo, van para allá, pero no era cierto. Después otra, no mentirás a tus gobernantes. Eso era otra. Entonces, era una mujer que estaba acostumbrada, o sea, ¿cómo le fue fácil? Estaba acostumbrado a esto. Entonces, mentiras, falso testigo, mentir a sus líderes, su profesión. Pero, ¿qué o cuál fue el acierto? Vamos a leer versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Entonces, ella conocía o entendía que ese lugar iba a ser destruido junto con ella. Entendía la condenación. Ahora, vuelvo a repetir, estamos viendo una imagen. Cuando Jesucristo, la semana estuve discutiendo con un señor en un evento que fuimos, y esa vez sí, creo que es de las primeras que me enojé así como bastante, porque empezó a hablar con groserías acerca de Dios. Y me prendí. Y él me decía, estaba ahí medio, ya con unas copas de más. No borracho, pero sí con unas copas de más. Y dice, mira, yo sí me voy a ir al cielo. Le dije, ¿tú no te vas a ir al cielo? Me dijo, sí, yo sí. Dice, porque la Biblia dice que los borrachos y las prostitutas van primero al reino. Y le dijo, por supuesto, leíste lo primero. Pero
olvidaste leer de qué está hablando Jesús cuando decía que Él vino a salvar a los pecadores y guiarlos al arrepentimiento. Y le dije, no te olvides del arrepentimiento. No te olvides, le decía, no te olvides del sacrificio de Caín, que él pensó que podía dar lo que quisiera y aún hacer que Dios hiciera lo que él quisiera. Entonces, esta mujer, a diferencia del hombre que les comento, ella entendía la condenación, entendía la ira venidera. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Huid de la ira venidera. Arrepiéntanse. Ella entendía esto, entendía la condenación en la que ella estaba. Y esto es algo importante cuando estamos hablando del Evangelio. Las personas tienen que saber hacia dónde van. Si continúan en esa condición, ¿a dónde los lleva? Entonces, una percepción del pecado, un entendimiento de la condenación. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y checa, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí encontramos una confesión. Su Dios es Dios. Entonces, por una parte, convicción del pecado y un entendimiento de la condenación. Segundo, confesión. Ahora, decimos, sí, pero aquí no está diciendo que si confesares. Recuerda que no es la estructura, tienes que ver la condición del corazón. Ella estaba entendiendo su maldad y ella estaba confesando que Dios era el Señor. Ahora, checa, vamos a saltarnos hasta Hebreos para que no dejar pasar esto. Vamos a Hebreos 11, lo leímos hace poquito, espero que te acuerdes. Ahora, al último, y comentamos esa vez, ¿no? No sabemos por qué, no sabemos la forma. Dios tiene sus formas para describir las cosas, pero de tantos hombres que pudo haber puesto aquí como, pues no sé, muchos profetas. Digo, el último, Juan el Bautista, ¿no? Pero no puso a muchos de ellos, de esos grandes hombres de fe espirituales, y menciona únicamente de todas, por ejemplo, no sé, voy a mencionar a Ruth o a María, ¿no? Pero menciona a Sara y menciona a Rahab. Dice por 31, por la fe Rahab la ramera, y aquí nos da la clave, dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahorita nos va a llevar a otro punto importante, ahorita para poder entender lo que... Espero no estarlo revolviendo con todo lo que estamos diciendo, pero esta mujer dio un paso de fe, y su fe le fue contada por justicia como Abraham. Su fe se vio en creer quién era Dios, pero tuvo un fruto, que es de lo que nos estamos viendo en Santiago. Y ahorita vamos a Santiago, capítulo 2. Y nos menciona exactamente lo mismo. Santiago habla y equipara a 2 hombres o 2 personas con fe, a Abraham y a Rahab. Dice en el capítulo 2, hablando de que la fe sin obras es muerta, en el versículo 23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando estuvimos ahorita en este capítulo de Dios, vimos que no había una contradicción, sino estaba simplemente describiendo lo mismo. Tuvo esta fe y esta fe la llevó a tomar o a ver un fruto, una obra. Y recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, regresando a Josué, vemos que hay un reconocimiento de la maldad o de la condenación. Siguiente, hay una confesión de Rahab. Y siguiente, dice versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Entonces, las personas quieren saber
Muchos creyentes quieren saber, bueno, ¿y qué señal tengo de la salvación? ¿Qué señal tenemos de la salvación? Hermanos, no me asusten. El Espíritu Santo dice que es las arras, o como el anillo, como la evidencia de que somos salvos. Es el Espíritu Santo del cual vamos a estar hablando y estamos hablando. El Espíritu Santo fue dado por señal. Ahora, ella pide esta señal: que salvaréis a la vida de mi Padre. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no, denunciar este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Interesante que son palabras que Jesucristo les dice a los fariseos, que se han olvidado de misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda a la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, ya vivía en el muro. Entonces su fe tuvo una evidencia, salvó a espías. Su fe la llevó a obrar, a ser parte del plan que Dios tenía para el pueblo. Un fruto, ¿sale? Y les dijo: marchaos al monte para que fueron tras vosotros, no os encuentren, estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Okay. Bueno, vamos al libro de Hechos nuevamente. Nos quedamos en el versículo 6. Entonces, capítulo 1, versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos seguían, o habían puesto su vista en lo físico, en cuándo nos vas a quitar a los romanos de encima. Y les dijo: eso no es el punto, ni se preocupen. Pero lo que sí les interesa, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vemos descrito el porqué del poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, la presencia o la Shekinah de Dios. Okay. Ahora, regresando aquí al capítulo 2, nosotros tenemos que entender, vamos a ver la siguiente semana el paso del río Jordán y esta imagen hermosa del bautismo con el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito no es hacer cosas raras. El propósito es ser capacitados por Dios, llenos de su presencia para hacer lo que Él quiera hacer. Y una de las cosas que por lo menos sabemos que Él quiere hacer es salvar a las personas. Tanto así que ha dado a su Hijo. Entonces, el Espíritu Santo sirve no solamente para eso, pero eso es una de las primeras, es para ser testigos. Ser testigos no es para cuando sales a predicar, vamos a pedir la llanura, sino es todo el tiempo. En la forma que nos conducimos, hablamos, vemos, nos movemos delante de las personas. Entonces, fueron ellos llenos del Espíritu Santo para poder, o iban a ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir la misión que Dios les había dado. Ahora, cuando estamos aquí, llegamos al versículo 23. Entonces volvieron los 2 hombres. Espero, hermanos, que pueda reflexionar, porque eso es algo que hoy que estaba repasando esto, creo que ahorita Dios me hizo poner mucha atención. Volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Ahora, después de ir y predicar, ir y espiar o estar ahí, dijeron a Josué, tuvieron una certeza de esto: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Se sintieron convencidos. Estos ya valieron. Dios nos los ha dado. Ahora, esto solamente era para que ellos pudieran ver lo que Dios ya les había dicho capítulo pasado. Voy a introducirlos en la tierra que yo les he dado. Jesucristo
parte de los últimos tiempos con sus discípulos, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué? Yo he vencido al mundo. Las promesas, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo es un hecho en nuestras vidas. Debemos de estar convencidos, así como estos hombres, de que Él lo ha hecho. Todo eso está disponible para nosotros. Jesucristo en Lucas dice: pedid el Espíritu Santo, se los voy a dar. Pedid y se os dará. Oren y los voy a escuchar. Acérquense y me acercaré a vosotros. Es un hecho. De las cosas que hemos estudiado, ya tenemos la palabra y tenemos que estar seguros que es un hecho. Y ese es el propósito de acercarnos e ir y hablar o experimentar alguna aflicción. Decir: sí, es cierto, Dios, es nuestro esto. Dios lo ha entregado en nuestras manos. Pero eso no implica que en unos cuantos días ellos tenían que físicamente experimentar el caminar, pararse al Jordán, maravillarse cuando se seca, cargar las cosas, pasar, levantar unas piedras, vencer esos temores, aflicciones, angustias de entrar, ponerse enfrente de Jericó y seguir conquistando. No era una lucha perdida, era algo que ya se les había sido dado, pero era necesario que físicamente caminaran por ahí y que esperaran, que creyeran en lo que Dios podía hacer. De la misma manera que Rahab entendía la condición en la que estaba, era necesaria que ella diera ese paso de fe y que escondiera a los espías y que confesara quién era Dios, aunque eso le implicara o tuviera el riesgo de que la agarrara el rey y que la decapitaran. Eso implicaba. Pero lo que tenía, la convicción que tenía ella, que a lo mejor no lo entendía, pero Dios había deseado salvarla. Y Dios quiere hacer algo contigo. Ahora, vamos a terminar con una parte medio fea. Esa mujer seguía mintiendo. Era una obra no finalizada, claro está. Pero Dios puede lidiar con eso. Ahora, esta es la descripción que vemos de ella en el Nuevo Testamento. Pero esa no es la descripción que vemos de ella en Hebreos ni en Santiago. Porque en Santiago y en Hebreos la vemos un poco más como Dios la vio, como una mujer que dio un paso de fe. Y quiero que entiendas que Dios no se hace el loco, pero Él ve la justicia de Cristo en ti. Y queridos hermanos, si tú has pasado por este proceso de entregar tu vida a Cristo Jesús, de rendirte a Él, puedes, y espero que el libro de Josué te anime a eso, puedes hacer esto. Lo que habíamos visto en Éxodo fue lo siguiente, que ellos se acercaron a la tierra prometida, a esta vida llena del Espíritu y disfrutar las promesas. Y dijeron: no se puede. No se puede, Dios no puede, son gigantes, son chiquitos. Y puedes quedarte en esa de: no, es que yo no, es que tengo este problema, este pecado, es que no va eso con mi forma de verlas. Es que una vez vi como... Puedes quedarte ahí y vagar otros 40 años. Eres pueblo. O puedes tener esta certeza, y con eso termino, que dicen: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan de nosotros. Esto es algo que muchas veces no pensamos, pero Satanás vive en angustia. Los demonios saben que tienen tiempo y hora. Quieren hacerte creer que tú eres el que estás desvalido, cuando ellos saben que es su condición. Ellos saben que tienen un área limitada, un tiempo limitado, y que rinden cuentas. Aún ellos pasa esto, desmayan. Las dificultades para Dios no son dificultades. Nos ha sido entregada grandes promesas. Esto no es donde vamos a terminar esta tierra, no se trata de esta tierra. Recuerda, no te estoy hablando de carros, no te estoy hablando de nada de esas cosas, sino algo mucho más allá, promesas eternas, y que podamos tener la seguridad de que Él va con nosotros. Entonces, si hay alguna dificultad, algún pecado, alguna condición en tu carácter, alguna circunstancia
puedes tener la certeza de que Dios puede con ella y que Dios no lo sorprende. Tiene casos complicados, pero no los sorprendes. Y que puedes pedir y Dios te va a dar. Pide, Dios, quita esto de mí. Dame la fuerza, dame la sabiduría y da el paso de fe. Pide la llenura de su Espíritu Santo y sé ese testigo que Dios quiere que seas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción de la Escritura que pudimos leer. Quiero rogarte que tú animes el corazón de mis hermanos y de mis hermanas a buscarte en oración, a buscar de tu llenura, Señor. Padre, quiero rogarte que tú derrames de tu Espíritu sobre nuestras vidas, que tú derrames de tu sabiduría, Padre, fortaleza, esperanza, fe sobre el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que despiertes nuestra vida, que pongas la necesidad, el fuego por compartir tu palabra, Dios, por caminar en la verdad. Padre, que abras nuestros ojos para ver necesidades alrededor de nosotros y que anime nuestro corazón, que dé los recursos, las herramientas, Señor, para poder participar en tu plan redentor en este lugar, en el lugar donde nos has puesto, Señor. Padre, te ruego que derrames de tu presencia, que enciendas este fuego en el corazón de la vida de mis hermanos para buscarte, Dios, y para poder anhelar una vida llena de ti, una vida en la que puedan percibir tu presencia y puedan entender y caminar en tus caminos, Padre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.